Bienvenidos al módulo de resultados de aprendizaje. Mi nombre es Paola Pedreros, soy licenciada en Educación y profesora de Biología y Ciencias Naturales. En el Centro de Mejoramiento Docente soy evaluadora. A continuación les presento las características principales de los resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje es lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar. Estos básicamente se expresan como competencias y se centran mucho más en lo que el estudiante ha aprendido y no tanto en el contenido. Por lo tanto, los resultados de aprendizaje son concreciones de las competencias. Es como las competencias que desarrolla la asignatura se expresan y son evidenciables, evaluables y medibles a través de los resultados de aprendizaje. Para poder redactar los resultados de aprendizaje, tenemos fases. La primera consiste en el análisis del perfil de la asignatura, es decir, el contexto en el que se va a dar la asignatura, el eje de formación al que pertenece, si tiene precedencias, cuáles son los prerequisitos, si es que hay correquisitos. Luego pensamos en el diseño de la asignatura y esto nos lleva a ver el análisis, a analizar el nivel en donde se va a desarrollar esta asignatura para poder establecer los resultados de aprendizaje, es decir, profundidad para poder establecer los verbos de acción. Luego voy a la redacción de los resultados de aprendizaje y cuando ya los establezco debo pensar en su estructura, es decir, considerar un verbo de acción, el objeto, es decir, qué es lo que va a hacer el estudiante, y el contexto, es decir, situar ese aprendizaje, para qué, dónde, en qué lugar, qué va a hacer con ese aprendizaje. Y finalmente, cuando ya tengo todos los resultados de aprendizaje elaborados, se revisa la totalidad. ¿Para qué? Para verificar cobertura, es decir, si todos los contenidos necesarios en la asignatura se han establecido y además ver si son factibles de lograr en el tiempo que está determinado, que son 16 semanas de clase lectiva, y si son evaluables. Cuando hablamos de los verbos de acción, tenemos que pensar en la taxonomía de los aprendizajes, que ustedes las han escuchado hablar bastante, pero a veces no saben de lo que se trata. Una taxonomía es la clasificación de los aprendizajes o conductas de los estudiantes. Existen varios autores, pero básicamente lo más utilizado es la taxonomía de Bloom. Bloom estudia o ve el aprendizaje en tres planos: el plano cognitivo, que está relacionado con el pensamiento, el plano subjetivo, que tiene que ver con lo valórico, y el plano psicomotor, que tiene que ver con destrezas físicas y coordinación. Cuando pensamos en la primera parte, que tiene que ver con el pensamiento, para Bloom lo clasifica en dos grandes categorías: una categoría de orden menor y una categoría de orden mayor, en donde el pensamiento va desde lo más simple hacia lo más complejo. Por lo tanto, los niveles de orden menor son aquellas categorías en donde hay menos proceso cognitivo a la hora de realizar algún tipo de aprendizaje. Y por el contrario, el que está en la cúspide, la evaluación, son aquellos procesos cognitivos que tienen mayor complejidad en el aprendizaje. Los resultados de aprendizaje deben ser definidos con claridad, deben ser comprendidos tanto por el estudiante como por los docentes. Deben ser observables, medibles y evaluables, con criterios claros, factibles y alcanzables de realizar en el tiempo que está predeterminado para eso, que es un semestre, e idóneos y relevantes. Para terminar, es muy importante triangular los resultados de aprendizaje con otros dos elementos importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como son las estrategias metodológicas y el procedimiento de evaluación. ¿Qué significa esto? Cuando yo tengo establecidos los resultados de aprendizaje, debo inmediatamente pensar cómo yo, docente, voy a lograr que los estudiantes sean capaces de demostrar o que puedan demostrar lo que saben ser, hacer y lo que saben. Por lo tanto, desde ahí pienso en las estrategias metodológicas. Y luego debo establecer qué procedimientos de evaluación son los más pertinentes para poder evaluar estos resultados de aprendizaje. Por lo tanto, existe una alineación curricular que me permite juntar y coordinar estos tres elementos importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y como último detalle, que es muy importante también, fijarse que la evaluación ahora está dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, estimados,
Un gusto. Cualquier pregunta, consulta o duda, ya saben, acérquense al Centro de Mejoramiento Docente.